Los parásitos extremos. Un virus es un ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica. Es un ser acelular que carece de metabolismo propio. Los viriones son partículas víricas completas y no replicativas. El hecho de que hayan podido ser cristalizados los relaciona con productos químicos altamente purificados más que con seres vivos. En 1892, Dmitri Ivanovsky demostró que los extractos filtrados de la planta del tabaco contenían el agente causante de la enfermedad del mosaico del tabaco, lo cual condujo al descubrimiento de un agente infeccioso más pequeño que las bacterias. Los virus no pudieron observarse hasta el descubrimiento del microscopio eléctrico en los años 30. Los virus pueden haber evolucionado a partir de los genes de las células infectadas por los mismos. Algunos virus, como el virus de la hepatitis C, existen desde hace tiempo, pero no han sido descubiertos hasta hace muy poco. Otros, como el HIV, son probablemente nuevos, surgidos de una combinación de mutaciones, transferencia interespecífica y de las actividades humanas. La clasificación de los virus. La clasificación de los virus se basa principalmente en su espectro de hospedadores. Los virus que atacan a las bacterias se denominan bacteriófagos o simplemente fagos. La especificidad por el hospedador está determinada especialmente por los receptores de la superficie celular a la cual se unen los viriones. Los virus también se clasifican por su tamaño, que oscila entre los 25 nanómetros y los 300 nanómetros. Los virus son más pequeños que los organismos procariotas de menor tamaño. Los virus poseen una región central constituida por un ácido nucleico, una cubierta proteica y a veces una envuelta membranosa. El ácido nucleico puede ser DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, RNA-BC o RNA-MC de polaridad positiva o negativa. La cadena RNA de polaridad positiva es mRNA, que es traducido directamente por los ribosomas de la célula hospedadora. La cadena RNA de polaridad negativa debe ser transcrita en mRNA, una cadena de polaridad positiva, después de su entrada en la célula hospedadora. La cubierta proteica que rodea el ácido nucleico de un virus se denomina cápsida. Una cápsida puede ser helicoidal, poliédrica o compleja, dependiendo de la disposición de sus moléculas proteicas, que se denominan capsómeros. Los virus complejos tienen una porción helicoidal, denominada cola, unida a una porción poliédrica denominada cabeza. Puede tener estructuras helicoidales como una cola envainada, una placa, espículas y las fibras de cola. Los virus rodeados por una membrana se denominan virus envueltos. Las envolturas víricas son parte de la membrana plasmática de la célula hospedadora, que el virión adquiere al mismo tiempo que emerge de la célula. Los virus sin envuelta se denominan virus desnudos. Los virus envueltos tienen proyecciones proteicas denominadas espículas. Los virus desnudos carecen de ello. Todos los virus tienen el mismo ciclo de vida. Fuera de su célula hospedadora, constituyen partículas no replicativas denominadas viriones. El virión es capaz de unirse a la célula hospedadora mediante el proceso denominado adsorción. El genoma penetra en la célula hospedadora. El desnudamiento, proceso de eliminación de la cápsula y de la envoltura, puede tener lugar antes y después de la penetración. La célula hospedadora fabrica los componentes víricos durante el proceso de síntesis vírica. En la maduración, los componentes víricos se ensamblan dando lugar a los nuevos viriones. Las partículas víricas dejan la célula afectada durante el proceso denominado liberación.
Los bacteriófagos se estudian mediante un recuento de placas y por medio de la curva de multiplicación en un solo paso. La técnica de recuento en placa determina el número de bacteriófagos de una muestra mediante el recuento de las placas de lisis formadas sobre una monocapa de bacterias. A los viriones y a las células infectadas se les denomina conjuntamente unidades formadoras de placas, UFPS. En los experimentos de la curva de multiplicación en un solo paso, se realizan recuentos en placa para determinar el número de UFPS del cultivo infectado. La curva de un fago demuestra que existe un periodo de latencia, un periodo de explosión y un periodo de lisis. El tamaño de explosión es el incremento del UFPS que tiene lugar durante el periodo de explosión. Los bacteriófagos pueden entrar directamente en el ciclo lítico, dando lugar a la producción de más viriones, o pueden entrar en el ciclo lisogénico, lo cual conduce a un estado de inactividad prolongado que se denomina lisogenia. Los fagos que únicamente siguen el ciclo lítico se denominan fagos virulentos. Los fagos que pueden seguir ambos ciclos se denominan fagos temperados. Los fagos virulentos, como el fago T4, lisan a sus células hospedadoras durante el proceso de liberación. El fago lambda, un fago temperado típico, lisa la célula hospedadora si sigue la ruta lítica. Si entra en el ciclo lisogénico, no se sintetizan los componentes del fago. En lugar de ello, el genoma del fago se inserta en el genoma de la célula hospedadora, dando lugar a un profago. Se dice que la célula se encuentra lisogenizada. El fago lambda puede producir la lisis si los genes del profago se reactivan. Las células lisogenizadas son inmunes a un ataque posterior por el mismo virus. Los virus de animales. Los virus de los animales se estudian normalmente en cultivos celulares o de tejido. Si una monocapa de célula es infectada por un virus, se producen placas de lisis que pueden ser contadas. A las células que dominan en el cultivo se les denominan línea celular. Las líneas celulares que crecen indefinidamente se llaman líneas celulares continuas. Los virus de animales pueden penetrar en sus células hospedadoras por tres sistemas. La envuelta vírica se fusiona con la membrana plasmática de la célula hospedadora. Las células hospedadoras invaginan sus membranas atrapando al virión. Este sistema se puede llamar endocitosis. La mayoría de los virus desnudos se absorben a la superficie de la célula, mientras que el ácido nucleico penetra. El DNA MC debe convertirse en DNA BC, que se transcribe en mRNA y se traduce en las proteínas víricas. Los virus RNA codifican una RNA polimerasa dependiente de RNA, enzima que juega un papel diferente en la síntesis vírica de cada tipo de virus RNA. Durante las infecciones víricas latentes, como aquellas causadas por los herpesvirus, la replicación vírica se inhibe hasta que la infección se reactiva. Los retrovirus utilizan RNA como molde para sintetizar DNA. Los influenzavirus sufren cambios antigénicos menores y cambios antigénicos mayores. Algunos virus están asociados con el cáncer humano. No se ha podido establecer una reacción causal directa. Los virus de los vegetales se nombran generalmente de acuerdo con la enfermedad que causan. Todos los virus de las plantas son desnudos. Los virus de los vegetales deben penetrar a través de las paredes celulares y a menudo a través de las capas céreas que cubren las hojas y los tallos. Algunos virus de los vegetales penetran a través de las heridas mecánicas, mientras que otros penetran por la mordedura de un insecto. Un virus de vegetales. El virus del mosaico del tabaco TMV fue el primer virus descubierto, el primero que se cristalizó y el primero que se desensambló en sus componentes y posteriormente se volvió a ensamblar en un virión infeccioso. El estudio de los virus que infectan a los organismos eucariotas está en sus comienzos. Los virus de los protozoos no fueron identificados hasta 1986. Los virus que infectan a los hongos se denominan micovirus. Un viroide es una molécula de RNA MC sin cápsida. Los viroides producen varias enfermedades de los vegetales, incluida la enfermedad del tubérculo filiforme de la patata.
Son unas 10 veces más pequeños que el menor de los virus de los vegetales. Un prión es un agente infeccioso que parece estar compuesto únicamente por proteínas. Las enfermedades causadas por priones afectan al sistema nervioso central.